Hola, tengan todos ustedes un buen día. Vamos a continuar con nuestro segmento de que venimos estudiando las leyes dominicales en el Perú. Para dar inicio entonces a esta parte, les pedimos ponerse de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes la vida y la salud y también las oportunidades de poder testificar acerca de lo que venimos investigando tocante a las leyes dominicales en el Perú. Pedimos, Señor, el sello de tu Santo Espíritu durante estos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces las leyes dominicales ahora en la parte 13. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y es que Satanás va a intentar por todos los medios posibles, tiene 1000 disfraces para poder sembrar esta semilla. Acabamos de escuchar ciertas noticias de cómo se viene dando un atentado contra las libertades, especialmente, básicamente, contra la libertad religiosa y de conciencia. Y no nos olvidemos, todas interactúan, todas son interdependientes. Se toca una libertad, se han tocado todas, absolutamente. Entonces, si no se ha considerado, en el censo no se ha considerado el tema de la libertad religiosa, entonces ya nos hace sospechar. No vaya a ser que a futuro, bajo el supuesto de que nos pidan una nueva constitución, luego plasmen y digan que los sentimientos de la mayoría moral fueron elegir determinada religión favorita o credo o creencia. Entonces a tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Quieres saber lo que viene a futuro? La realidad, entonces lo único que tienes que hacer es mirar lo más atrás en la historia para que sepas lo que se viene y no volver a repetir los mismos errores de la historia. Por algo tenemos que predicar un mensaje que se ha encomendado al pueblo adventista del séptimo día. Y digo pueblo porque estamos dispersos a nivel mundial. Y es que la verdad para este tiempo el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel, que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, representa nuestra obra. ¿Dónde encontramos ese mensaje del tercer ángel? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ¿verdad? Capítulo 14, versículos 9 al 11. Bien, ahora estamos viendo qué son las leyes dominicales. Una ley dominical es la promulgación de leyes en concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia de un día que Dios no estableció y utilizando y haciendo uso de un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día. Ya vimos, el primer ejemplo de una imposición se dio a través de un edicto dado por Constantino. Una ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo era relativa al día de reposo. Bien, se pedía que todos en ese día descansaran, excepto la plebe que trabajaba probablemente en los campos o gente que trabajaba en los campos. ¿Por qué? Porque hacía mención Constantino todavía a su dios Sol. Bien, entonces Constantino, el emperador en el año 321, fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas. Claro, si el tiempo, dice, era favorable. Bien, entonces fue la primera ley dominical. Entonces hablar de leyes dominicales en el Perú no nos sería extraño. Ya hubieron y las hay esas leyes dominicales. Lo único que se está esperando es que esta ley dominical se haga un decreto y que a través del pedido que se haga de la población se imponga en la Constitución. Para ello se requiere de un trabajo constante, arduo, fuerte, y este se ha venido llevando a cabo y se lleva a cabo a través de la educación, a través de la comunicación, a través de la educación, a través de la currícula, en todo el sistema educativo y en todas las instituciones educativas, ya sean estas privadas o públicas, religiosas o no. Si usted dice, no, mi hijo está en un colegio cristiano, adventista del séptimo día, y es imposible, pues tiene que revisar todos esos textos.
Empezando por el texto de formación ciudadana y cívica, continuando por los demás textos, personal, el otro texto en las áreas que se llevan en las instituciones educativas es aquel de persona, familia y relaciones humanas. Todos esos textos usted tiene que estudiar como padre, porque la educación no solamente se les brinda a los hijos, sino que ahí imparten tres personas, los padres, las adquieren los chicos y también están presentes los maestros. Bien, entonces, que nos digan que no está ocurriendo, recordemos, ya se nos dio una parábola. Jesucristo advirtió, ¿cuándo se sembró la semilla? Mientras todos dormían. Creció la semilla, bueno, algo había que hacer, solamente había que cegar, había que zarandear. Bien, pero el tema es ese, de que esas leyes dominicales van a ser pedidas por la población, y que las instituciones de una determinada creencia religiosa sean protegidas por el Estado a través de las leyes, básicamente la Constitución y demás cuerpos normativos. Así se hará. Bien, entonces, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Ya hemos visto también, ¿no?, la experiencia que ocurrió en Estados Unidos en el año 1888, cuando A.T. Jones tuvo que presentar su defensa frente al senador Blair, ¿no?, quien impulsaba mucho el día domingo y que este se impusiera a través de una legislación en la Constitución por apoyo del Estado. Bien, entonces, edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321, ya hemos visto. Bien, ¿qué fue lo mismo que será? Ahora, la crisis producida por las leyes dominicales nos dice que tiene la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios. Pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Bien, entonces, ¿estas leyes dominicales traen paz, traen armonía? No. Contrariamente a lo que se va a venir sosteniendo. No, tú tienes que pensar en el bien común y no tanto en el bien privado. No, tienes que pensar más en los demás, tienes que ser, no. Por un tiempo aparentemente habrá una supuesta paz, pero después vamos a saber qué es lo que se viene. Por eso nos aconseja, ¿no?, la excelente escritora norteamericana Helen G. White. Nos dice, las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cuando se une determinado grupo de hombres o un hombre a otro grupo para aplastar una religión, trae mucho dolor. ¿Y en qué nos fundamentamos? En lo que está escrito en el libro de Esther, por ejemplo, capítulo 3, versículos 7 y subsiguientes. Lo vamos a leer rápidamente, bien, y conociendo ya la experiencia, ¿no? Conocemos la experiencia de que Amán odió tremendamente a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él no se postraba ante él. Entonces, ¿qué hizo? Y dijo Amán, versículo 3, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido. Miren que por un hombre se odió a todo un pueblo. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Miren qué tal, ¿no? Qué tal propuesta. Cambio de la vida de todas aquellas personas, de todo un pueblo. Había una cifra, o sea, nada es gratis, ¿no? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio
Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, y nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Bueno, nos recuerda esto lo que fue el tribunal de la Santa Inquisición y la Inquisición y persecución contra los herejes. Si morían los supuestos herejes y tenían una gran herencia y esta era dejada a sus hijos y demás, no importaba. ¿Por qué? Porque si se hacía esa investigación de que efectivamente era un hereje consumado, de igual manera se les expropiaba a los herederos y se los dejaba sin nada. ¿Bien? Entonces, vamos, el versículo 14 del capítulo 3 de Esther. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos. Prontamente, por mandato del rey, el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Qué terrible, ¿no? Pero mire, cuando se unen determinados poderes y tienen un interés en común, pueden traer mucho dolor, mucho sufrimiento. Así va a ser con las leyes dominicales. El pueblo de Dios es un Mardoqueo a la puerta, ¿no? Muchas veces ni siquiera puede estar enterado de las cosas que están ocurriendo, pero hay un Dios luego que por su siervo, siempre va a comunicar lo que viene aconteciendo. Entonces tuvieron la oportunidad, tanto Mardoqueo como ya conocemos la historia, resumiendo, Esther y toda su gente, hicieron ayuno para que Dios los pudiera ayudar. Bien, Dios ayuda, si es que realmente nos arrepentimos. Bien, pero vemos el punto, ¿no? Aquí el medio del asunto, ¿cuál es? Es lo que las leyes dominicales traen, dice, mucho dolor y sufrimiento. ¿Qué nos dice Ellen de Guay? ¿Qué nos dice en este libro hermoso también, Maranata, en la página 278 de la Biblioteca Electrónica? Se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Pero ellos no cederán ni pisotearán el sábado del Señor para honrar una institución del papado. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escapar. Cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido y ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. Bien, entonces, el punto, se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del cuarto mandamiento y honrar el día o perder la vida. ¿Qué hará usted? Si se ha acostumbrado a lo fácil, a una vida fácil en las ciudades, no le va a ser difícil aceptar la imposición de este decreto contrario al mandamiento explícito del gran juez creador del universo. Bueno, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No habrá misericordia aquí para nadie. ¿Bien? Entonces, estamos preparados. Lo mismo va a acontecer. Nos van a solamente traer a colación al recuerdo lo que en las instituciones educativas ya se viene enseñando. El bien común o el bien privado. Tienes que pensar en la mayoría. Mira, si tú sigues con esa idea de que hay que guardar el día sábado, vas a traer guerra. Mira cuántas personas van a sufrir. Tienes que pensar más en todos, no solamente en ti. No hay que ser egoísta. Y bueno, nos van a decir con unas palabras muy duras, personas muy persuasivas. ¿Estamos preparados?
ese tema del bien común y el bien privado en la esfera pública debe ser muy bien estudiado a la luz de la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, hay una ventanita, no me deja ver las diapositivas, vamos a ver, todo tiene solución. Está. Ahora sí. Ahora sí, miren, en este contexto de lo que venimos estudiando acerca de las leyes dominicales, vemos pues que a través de la historia también se vienen dando algunas situaciones, ¿no? Si alguien en el pasado, frente a persecuciones, era encontrado como hereje, ya sabíamos que le esperaba, ¿no? La hoguera. ¿Y por qué la hoguera? ¿Por qué no les daban otra muerte? Porque bajo el supuesto de la creencia católico-romana en aquel tiempo decía, Dios dice que no hay que derramar sangre, entonces hay que quemarlos. Miren qué tal crueldad, ¿no? Pero bueno, si alguien era encontrado, ¿no?, y se le atribuía el cargo de hereje, o sencillamente sindicado por algún enemigo, de igual manera se le hacía un seguimiento y bueno, se lo condenaba, a lo mejor, ¿no? Se lo condenaba por hereje. Entonces, si este condenado por herejía decidía retractarse, someterse a la abjuración, tenía que tener en cuenta los siguientes puntos que vamos a ver, ¿vean? Entendiendo, ¿no?, de que la abjuración implica el reconocimiento por parte de un hereje arrepentido de sus errores y tiene que renunciar a ellos mediante un juramento. Entonces, esto que le permitía ser reintegrado a la iglesia, bien, en el contexto de la Inquisición. Este proceso consta de la retractación de las falsas creencias y la profesión del dogma católico y se diferenciaba según la gravedad de la herejía, existiendo la abjuración. Podían ser de Leví, podía ser a lo mejor de vehementi o podía ser la abjuración. Bien, la abjuración de Leví era una sospecha leve. De vehementi, una sospecha grave. Y la abjuración, ya, este es un hereje confirmado. Bien, entonces, este acto de la abjuración es el juramento entonces formal de renunciar y rechazar las herejías, creencias, libros prohibidos, leer la Biblia, al haber leído a lo mejor, pues, no sé, los libros, los escritos de Juan Hus, de Wycliffe, de Lutero, ¿no? La retractación radicaba en que el acusado debía reconocer y declarar explícitamente su arrepentimiento por los errores cometidos. Y la profesión de la fe católica se incluye una declaración de lealtad y la promesa de seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. Eso no quedó remontado para el siglo XIII o XIV, no. Ha continuado hasta el siglo XIX, XVIII, XIX en el Perú. Y específicamente en Arequipa. ¿Usted cree que esto es para San? No, por eso hablamos de leyes dominicales. Bien, entonces, vamos a ver la abjuración. Vamos a ver un caso, ¿no? Vamos a ver un caso en concreto. Este caso está sacado de un libro titulado Texao. Los numerosos europeos que llegaron a Arequipa en la segunda mitad del siglo XIX fueron jóvenes varones, generalmente comerciantes o profesaban otras religiones, podían ser anglicanos, luteranos, etc. Como comprobaron que podían labrarse un futuro en Arequipa, muchos de ellos decidieron quedarse a vivir aquí y aquí se casaron con damiselas arequipeñas que en su totalidad eran católicas. Para contraer matrimonio, estos jóvenes europeos tuvieron que abjurar de sus religiones, convertirse y bautizarse como católicos después de ser preparados y estudiar los dogmas y principios de la religión católica y conseguir que las autoridades eclesiásticas aprobasen el expediente y solicitud que para ello presentaban. ¿Bien? Ahora, el escritor y quien les habla también ha transcrito todo esto sacado de este libro Texao, el primer tomo, y con los errores tal cual. Hay errores ortográficos tal cual están. ¿Bien? Entonces, para que se tenga una idea de cuánto se le exigía en materia religiosa, les reproduzco, dice el escritor, algunos documentos del expediente que presentó don Carlos Alejandro Ackerman, con este objetivo, conseguidos por gentileza de uno de sus bisnietos, mi amigo Cáceres Bayón, dice el escritor, cuando sean ilegibles algunas palabras del manuscrito pongo puntos suspensivos. Ahí está, la solicitud de abjuración.
para que vean ustedes, ¿no? Solicitud de adjuración al luteranismo y de bautismo como católico de Carlos Guillermo Alejandro Ackerman. En las citas textuales que se hacen en esta obra se respeta la ortografía de sus originales. Es ilustrísimo señor. Carlos Guillermo Alejandro Ackerman, natural de Hamburgo, en Alemania, ante usted en el mejor modo en otro digo, que conociendo que la religión católica, apostólica y romana es la única y verdadera, sin cuya profesión es posible vivir bien, no alcanzar la salvación, después de un detenimiento o un detenido examen, por convicción deseo abrazarla, adjurando las creencias del luteranismo que había profesado. Por esto solicito el bautismo que se dignará usted, excelentísimo, a hacerme conferir previo el examen de lo que se exige al que esto solicita, designando el día y la persona que sea de superior agrado de usted. Por tanto, lo que a usted pido, que teniendo en conocimiento lo expuesto, se digne como pretendo, pues de justicia que espero alcanzar de usted. Arequipa, julio 8 de 1860, Arequipa 18. ¿No? De 1863. Excelentísimo señor Carlos Guillermo Alejandro Ackerman firma. Dice, en virtud superior, auto de enfrente, excelentísimo, ilustrísimo, compareció ante usted Pedro Chávez, cura rector interino de esta Santa Iglesia Catedral de Arequipa, don Carlos Guillermo Alejandro Ackerman, natural de Hamburgo, Alemania, protestante, luterano, abjurar sus errores y hacer la profesión de fe católica de modo siguiente. Miren ahora los puntos. ¿Cómo tenía que ser esa abjuración? Todo aquel que se quisiera retractar tenía que tener presente esta abjuración. Decía, ya, está bien, ya no quiero ser luterano, no quiero ser judío, no sé, de cualquier religión, tenía que tener en cuenta todos estos puntos. Ahí vemos esa foto, ¿no? ¿Quién es el escritor de este libro? Juan Guillermo Carpio Muñoz, del libro que acabamos de mencionar. El punto 1 dice, ¿no?, de esta adjuración: yo, Carlos Guillermo Alejandro Ackerman, firmemente creo y confieso que la Iglesia romana es la única verdadera Iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador, y como es la única, visible, infalible y juez de controversias del verdadero sentido de la Iglesia Escritura, a cuya decisión deben sujetarse. Bien, todos los hombres, como fiel cristiano, hijo suyo, obediente y humilde, protesto sujetarme, no admitiendo más interpretación de la Sagrada Escritura que las de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana enseñan, ni más sentidos de ella que la misma Madre Iglesia admite. Por tanto, también que la palabra de Dios no solamente se halla en las Escrituras, sino también en la tradición. Bueno, Jesucristo condenó a la tradición, San Marcos capítulo 2, que como divina conserva sin mudanza alguna ni corrupción, la más leve, la esposa de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y por lo mismo reconozco la divina como palabra de Dios, tan digna de fe como la Escritura Sagrada. Protesto creer todo lo que se me enseña por el unánime consentimiento de los santos padres o decisiones de la Iglesia, por lo mismo no admito más catálogos de libros canónicos sagrados que los que la Iglesia admite y enseña en el Concilio de Trento, separándome del catálogo de los herejes. Por ello reconozco, confieso y creo que todas las verdades, dogmas que confiese la Iglesia romana, y detesto, condeno y me separo de todos los errores que enseña la secta herética de los protestantes. Por tanto, 2, creo que la bienaventurada Virgen María es verdadera Madre de Dios y que fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que no tuvo hijos después de Jesucristo y nuestro Señor, el único de ella. Bien, entonces, de todo esto tenían que jurar. Esas son las creencias católicas. Permite todo lo que tenía que tener en cuenta el candidato a la juración. Creo firmemente que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a hombre, murió, descendió a los infiernos, al limbo de los santos padres, dejando cuerpo en el sepulcro unido con la misma divinidad que también se hallaba unida a su alma gloriosa. Jesucristo descendió a qué infiernos, no a los infiernos de Dante Alighieri, no. Descendió a los infiernos, al sepulcro, y no fue al cielo, ¿no?, ni a ningún supuesto infierno donde están las almas de muertos, no, sino al sepulcro, donde nada se sabe, absolutamente, donde no hay sentimientos, no hay memoria, no hay nada. Eso sí. Bueno, creo que la Iglesia Católica existe en el cielo, compuesto de Jesucristo, la Virgen Santísima y demás bienaventurados. Para ello no hay evidencia bíblica.
Creo también, 5, que hay comunión de los santos, es decir, los fieles de la iglesia purgante y militante participan de los méritos y oraciones de los santos que como son miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza de Jesucristo es reina en los cielos con el Padre y el Espíritu Santo por todos los siglos. Bueno, el único que intercede en el cielo es Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 16, 2 de Timoteo 2:5. No hay más intercesor, no hay más mediador, solamente es Jesucristo. Y es el único que puede interceder ante Jesucristo porque es el único que tiene autoridad que como un ser hecho hombre no pecó. Y además es Dios, el único que puede acercarse a Dios a interceder. No hay más intercesores en el cielo. No hay. Bueno, esta es la creencia, ¿no? Entonces, hay otros que adoran en el cielo, ciertamente, pero el único que puede interceder es Jesucristo. El único. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Él es el primogénito de toda creación, ¿no? Que nos quede bien claro. Hay mucho que aclarar todavía ahí. Creo que el tesoro de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen Santísima y de los santos están depositados en la Iglesia y que ella puede aplicar este tesoro en satisfacción de la pena temporal que merecen los fieles, en bien estando vivos o bien estando en el purgatorio. Así creo que puede concederse las indulgencias, los vivos, los difuntos por medio de sufragios. Es decir, la abjuración no solamente era irse en contra de lo que les habían enseñado a través de sus escritos, tanto Lutero como otros grandes hombres, sino también en contra de lo que está escrito en la misma palabra. ¿Bien? En las escrituras no existe el tema de purgatorio, no existe. ¿Bien? ¿Se puede llevar a cabo oraciones por los muertos? Ya no, ya no. Quizás por los vivos, ¿no? Pero por los difuntos ya no. Ahora, bien, todo lo que tenían que retractarse, era todo contrario a la Escritura. Sin embargo, al principio dice, yo creo en lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero hay contradicción con lo que viene diciendo en los puntos subsiguientes que estamos viendo. Creo también que es justa y digna la alabanza, veneración y adoración que se da a las imágenes. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te harás imágenes. ¿Bien? En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 14 y subsiguientes, dice, cuidado, no vaya a ser que tú mires al sol, la luna, al cielo, al sol, la luna, las estrellas y te postres. No, no, tú no has visto ninguna imagen, no has visto. Bueno, entonces estamos viendo en este punto, mire todo lo que tenía que abjurar, retractarse de lo que había creído. Entonces, creo también que es justa y digna la alabanza, la veneración y adoración que se da a las imágenes y reliquias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen Santísima y ángeles y santos, dándose la misma fe de que la adoración absoluta debe y es a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y la respectiva a sus imágenes santas, llamándose este culto de la tría, y la veneración y culto que demos a la Virgen Santísima, tanto absoluta como relativamente, también debe ser más excelente que la que se da a los santos y ángeles. Esa es su creencia. Las creencias son respetables, ¿bien? Son respetables, pero estamos aquí demostrando cómo es que se llevaba a cabo la abjuración, la retractación de los que habían creído en lo que decía las Sagradas Escrituras. Tal era el miedo, tal era el interés, en el caso pues, de este señor, porque él quería casarse con una arequipeña, ¿no? Entonces él decidió pues retractarse, ¿no? Retractarse de lo que conocía, jurar de su conocimiento. ¿Qué más? Punto 8. Confieso igualmente que los sacramentos de la Santa Madre Iglesia fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor y que no deben admitirse ni más que 7, ni menos, que son bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía o extrema unción, orden y matrimonio, confesando y creyendo y predicando todo lo que la Iglesia Católica confiesa, cree y predica de todos. Es su creencia, como les digo, respetable, pero para los términos cristianos, como está escrito en la Biblia, eso es otra cosa. Bien. Punto 9. Es un poco largo, yo lo estoy resumiendo, para quienes quieran, ya les he mencionado el libro. Confieso también que se debe alabar a Dios con oraciones vocales y que el Padre Nuestro, enseñada por nuestro Señor Jesucristo, es santísima. Así pues, creo que cosa digna de alabanza y de premio y de obligación es usar la oración del Padre Nuestro de las de la Iglesia según el orden establecido por ella misma, confesando al mismo tiempo que el culto eterno que da la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor, no es opuesto a la pureza de su fe, ni tampoco las vestiduras sacerdotales ni eclesiales se oponen a la santidad de nuestra religión católica, como falsamente enseñan los protestantes, por lo que los condeno, ¿no? Quizás los colores, ¿no? Y todo el atuendo que llevan los sacerdotes, pero no es el tema que estamos viendo ahora. Bien, solamente estamos dando lectura a toda la abjuración que tenían que hacer. No vamos a ahondar en algunos puntos.
El punto 10 dice, confieso también que no es lícito dar la muerte a los reyes, aunque sean tiranos, por lo que condeno el regicidio y tiranicidio, como santamente lo condena el Concilio de Constanza contra Juan P., y que el remedio que les queda a los vasallos católicos, seguro y santo, es rogar a Dios como nos lo enseña la Escritura. Por lo mismo condeno las opiniones falsas y errores que promueven que promueven las creencias de los protestantes. Bien, entonces, ¿qué es el regicidio? Pues es el homicidio de un monarca, y el tiranicidio es una palabra que significa darle muerte a un tirano. Pues eso es lo que condenaban ellos. Hay que profundizar también eso, ¿no? ¿Por qué razones? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver el punto 11 ahora. Reconozco, dice, la autoridad legítima del romano pontífice y de los señores obispos para leyes que contribuyan a la felicidad de los católicos y corrección de los herejes. Por lo mismo me sujeto no leer libros prohibidos por el romano pontífice, por los concilios o por los señores obispos, y me sujetaré y obedeceré los edictos en que se manden denunciar a los herejes, doctores de falsas doctrinas y libros contra la fe y moral católica. O sea, tenían que ahora comprometerse, jurar de que nunca más volverían a leer todos esos escritos ni nada que contradiga a todo lo que dice la Iglesia Católica. En suma, entonces están diciendo leas la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, ¿no? El punto 12, condeno también la falsa doctrina que enseñan ser lícitos los contrabandos. Bueno, pues el apóstol San Pablo nos enseña que las alcabalas deben pagarse por justicia. Así también condeno el mutuo con usura y declaro que si se le da dinero a mutuo deber sin usura, no solamente por caridad, sino también por justicia, por lo que condeno a Calvino y a los que enseñan la falsa doctrina. Condeno también el culto malo en una necesidad grave. O sea, si había una necesidad de que se le diera un culto, o se llevara a cabo el culto, o se ejerciera el culto para personas que estuvieran fuera de la ciudad, desprovistas de un sacerdote, no podían hacerlo, estaban prohibidos, entonces morían de hambre espiritual. Punto 13, y esto es lo que a nosotros nos importa, ¿no? El punto 13. Declaro al mismo tiempo que debemos oír misa todos los domingos y días festivos, y que este sacrificio es culto propio de Dios, que se da en acción de gracias por los beneficios que hemos recibido en satisfacción de nuestros pecados y para conseguir todas las gracias que necesitamos, y que aprovecha a los vivos y difuntos. Con él se recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ofreciéndole al Eterno Padre por lo que es verdadero sacrificio incruento. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Se seguía observando el día domingo para todos los católicos por obligación, y era evidente que estaba protegido pues por las leyes, por la Constitución que hemos visto, que es la de 1860 y que duró hasta 1920. En ese contexto de tiempo estamos hablando de esta abjuración y estamos dando lectura a esta abjuración. Es decir, el domingo estaba protegido, todas las instituciones estaban protegidas por el Estado, porque así lo dice la Constitución, no quien les habla. Bien, entonces, el único pontífice y obispo de los obispos es Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es nuestro sumo pontífice? ¿Quién es nuestro puente entre Dios y el hombre? Jesucristo, no hay más. Es el único que tiene autoridad, de acuerdo a lo que nos dice también Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículos 1 y subsiguientes. Es nuestro abogado, es también nuestra propiciación. Esa propiciación, ese es el olor grato, ¿no?, que sube a Dios, que le mueve a misericordia. Es el único es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, nuestro obispo, nuestro pastor, nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor es Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único puente entonces que unió a la divinidad con la humanidad, porque ésta se apartó del Señor después de su pecado, Adán, el único que los vino a unir fue el segundo Adán, que es Jesucristo. No hay más. Entonces, ¿qué nos dice ahora este texto de Isaías capítulo 56, versículos 1 y subsiguientes? Vamos a leer de la versión Nácar Colunga. Entonces, ¿en qué día nos debemos de reunir para adorar al Señor? Bueno, para adorar al Señor están todos los días. Todos los días uno puede adorar al Señor y en cualquier momento, en cualquier hora. Pero hay un día especial que Dios ha designado, y es el día sábado, porque a Él le place, porque Él dice, yo creé y ordené toda la tierra en 6 días y el 7º día descansé. Es mi signo, es mi señal. Me van a recordar como el Creador, como el gran yo soy, como el Redentor, como el Salvador, ¿bien? Como el intercesor. En ese día, no hay más. Es como que usted haya nacido un 1 de diciembre y a lo mejor otras personas le quieran celebrar el 1 de octubre. ¿Usted qué va a decir? No, ese no es mi día. Les doy gracias porque quieren hacerme a lo mejor alguna reunión especial, pero no es el día en que yo he nacido. El día que yo he nacido es el 1 de diciembre y ese es el día de mi agrado. Así también Dios dice, el 7º día es el día de guardar. No el primer día de la semana, sino el 7º día. Bien, mire qué nos dice Isaías 56. En ese día Dios quiere que le adoremos. En ese día quiere que nos congreguemos y no dejar de reunirse como algunos tienen por mala costumbre. Bien, entonces dice así. Así dice Yahvé, guardad el derecho, practicad la justicia, que pronto va a venir mi salvación y a revelarse mi justicia. Bienaventurado el varón que esto hiciere y el hijo del hombre que a ello se asiere y que guarde el sábado sin profanarlo y guarde sus manos de toda obra mala, es decir, el sábado, Shabbat, ¿no? El 7º día de la semana, como ha sido a través de la historia, no como se ha cambiado últimamente en los calendarios que se pone al 7º día como el día domingo y al día sábado como el 6º día. No, no es así, ¿no? Entonces, ya está escrito también en Daniel capítulo 7, versículos 23 y subsiguientes, ¿no? Que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley. Ya lo hizo con Gregorio XIII y lo volverá a repetir también de alguna manera este poder unido al poder civil. Bueno, el versículo 3 dice, que no diga el extranjero ha llegado a Yahvé, ciertamente me va a excluir Yahvé de su pueblo. Que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahvé a los eunucos que guardan mis sábados. Y ahora no solamente se refiere al Shabbat, sino a los Shabbatones, al Shabbatón, que podría ser un sábado ceremonial, o a todos los sábados ceremoniales que se llevan a cabo con todas las fiestas que se daban en el pueblo de Israel. Entonces dice, porque así dice Yahvé a los eunucos que guardan mis sábados y eligen lo que me es grato y se adhieren firmemente a mi pacto. Yo les daré mi casa dentro de mis muros, poder y nombre mejor que hijos e hijas. Yo les daré un nombre eterno que no se borrará. Y a los extranjeros allegados a Yahvé, para servirle y amar su nombre, para ser sus servidores, a todo el que guarda el sábado sin profanarlo y se adhiere firmemente a mi pacto. Entonces, el Señor acepta a todos los que guardan su sábado, pero también dice mis sábados, es decir, a todo lo que compete a lo que Dios manda, a las reuniones de miércoles, a las reuniones de sábado, semanas de oración y todas a las cuales la iglesia convoca, su pueblo. Bien, claro, con fundamento en el escrito está. Isaías 66, 23 dice, la versión Nácar Colunga, y de novilunio en novilunio, de sábado en sábado, toda carne vendrá a postrarse ante mí, dice Yahvé. ¿Qué día quiere el Señor que le adoremos? El día sábado, el Shabbat, 7º día de la semana.
no primer día de la semana, que los hombres han impuesto y que le dicen su sábado, su Shabbat. No, ese no es el Shabbat de Dios. ¿Qué nos dice en la versión Reina Valera de 1960? Para que vean que la versión Nácar y Colunga en este sentido es más clara porque nos dice sábado. Mire, bueno, reposo o sábado es lo mismo, ¿no? Para quienes dicen, no, ustedes tienen otra versión diferente, estamos viendo aquí, para quienes dicen Nácar Colunga, ahí está, Nácar Colunga dice sábado. ¿Qué nos dice Isaías 62, 23, el paralelo, ¿no? En la versión 1960 de la Reina Valera, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ajá. Ahora, Éxodo 31, 14 al 17, ¿qué nos dice? La versión de 1960, Reina Valera. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, marca, sello, ¿no? Es para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora veamos la versión Nácar Colunga, nos dice el mismo texto. Éxodo 31, 14 al 17, hemos leído anteriormente la versión Reina Valera 1960, ahora Nácar y Colunga. Guardaréis el sábado, dice aquí, porque es cosa santa. El que lo profane será castigado con la muerte. El que en él trabaje será borrado de en medio de su pueblo. Se trabajará 6 días, pero el día séptimo será día de descanso completo, dedicado a Yahvé. El que trabaje en sábado será castigado con la muerte. Los hijos de Israel guardarán el sábado y lo celebrarán por sus generaciones y sus descendientes como alianza perpetua. Será entre mí y ellos una señal perpetua, pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó en su obra y tomó aliento. Está escrito. Pero se está refiriendo a ese Shabbat creado, el séptimo día, no al primer día al cual le dicen o le van a atribuir el Shabbat de Dios, día de descanso. No es ese. Claro, los poderes para esta última hora del nuevo orden mundial, incluidas las religiones que se van a unir, van a pedir que sea el día domingo, ese Shabbat, y van a aplicar esa pena que está escrita en la Biblia. Cosa que a Dios no le va a agradar. ¿Por qué? Porque se la están interpretando a su manera. Hay que leer tal cual está, ¿no? El contexto del tiempo era sábado del séptimo día y punto. Pero bueno, estamos viendo el documento de la abjuración, ¿no? Decía que el día domingo es el día de guardar, y la Constitución apoyaba este acerto de ese grupo religioso, de esa creencia religiosa. Ese es el punto, ¿no? Pero nosotros estamos demostrando que el día de sábado, el Shabbat del séptimo día, es el día de guardar. Punto 14. Declaro también que debemos confesar a los sacerdotes nuestros pecados, cuando no nos manda la Santa Madre Iglesia. Cuando eso es lo que Dios manda, vamos a ver luego. Bien, a ver. Confesar los pecados a los sacerdotes. Miren lo que aquí encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 18 y algunos otros textos. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados, ya sean estos dolosos, culposos, omisivos, por ignorancia, por error, por hierro o permanentes? ¿A quién le debemos confesar? Y hago mención de estos pecados porque los podemos encontrar en el libro de Levítico. ¿Bien? ¿A quién debemos confesar estos pecados? Esa transgresión de la ley. ¿A quién? A Dios. Dice. Venid luego, dice Jehová, porque Jehová es omnipresente y Él nos oye. Y tiene a sus ministros, que son los ángeles, que registran todo. Entonces, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? Es a Dios, no a ningún ser humano. Maldito el hombre que confía en hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Solamente le confesamos nuestro pecado a Dios. Quien comienza a confesar su pecado a uno y otro le sacará ventaja en algún momento. ¿Sí? Pero quien se debe confesar los pecados es a Dios. Bien.
Mateo capítulo 6, versículo 6. Miren que aquí encontramos lo mismo. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer y siempre. Lo que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, Él lo viene a repetir en el Nuevo Testamento. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, entonces, ¿a quién vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. No a ningún ser humano, no al pastor, al obispo, al sacerdote, no, a Dios. Isaías 43, 25 y 26 nos dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ya sean estos culposos, homicidios por error, ignorancia, etc., etc. No, pero ¿qué tenemos que hacer? Mire, hazme recordar que Dios sabe, Dios tiene presente todo, pero Él quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Entremos en juicio juntamente. Dice: habla tú para justificarte. Bien, entonces, ¿qué dice el Señor? Hazme recordar, ¿qué pecado has cometido para poderte perdonar? No solamente es que me digas, perdóname mis pecados. Como que vayamos al juez, al fiscal, perdóneme, he cometido un delito, y no le decimos ¿qué delito? Tienes que recurrir pues por la vía correcta, ¿no? No venirme a confesar a mí, vamos. A Dios igual. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que nosotros le digamos qué tipo de pecado hemos cometido. Pecado doloso, a lo mejor. Sí, Señor, lo hice premeditando que voy a dañar a mi prójimo porque no me cae bien, lo voy a difamar. Ah, ese es un pecado doloso, porque lo has premeditado, lo has preparado. Ajá. ¿Qué más? Entremos en, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué? Porque odio a esas personas. ¿Por qué? Porque no me caen, pues bien, no me caen, ¿no? Los he difamado. Ahí está. Hazme recordar, dice. Entremos en juicio juntamente. Habla tú. El Señor quiere que nosotros hablemos, quiere arrancar de nosotros esa confesión. ¿Para qué? Para justificarte. Entonces ahora te voy a justificar, pero ¿cómo? Ya. Hay alguien que va a abogar por ti y es Jesucristo. Ha reconocido, vamos a minorar esa pena, ha reconocido, sí, pero lo vamos a perdonar a condición de que no vuelva a cometer el mismo pecado o los mismos pecados. Y lo vamos a reinsertar a la sociedad de los santos, dándoles la posibilidad de la santificación, que estudien ahora la Biblia. Les vamos a impartir la justicia, es decir, le vamos a dar el conocimiento, las herramientas para que no vuelva a pecar, y eso a través del escrito está. Así lo reinsertaremos a la sociedad. Así es, ¿no? Este es el proceso de la confesión, de una manera muy escueta. Así funciona el perdón y la confesión. ¿A quién confesamos? A Dios. ¿A quién confesamos todos nuestros pecados? Es a Dios. Ahora, bueno, si se ha cometido un delito abierto, bueno, ya las autoridades tienen que ver, ¿no? Y la persona perjudicada. Pero, hablando acerca de estos pecados, ¿a quién confesamos nuestro pecado? A Dios, y punto. Entonces, vamos viendo, ¿no? En el punto anterior, hemos visto, declaro también que debemos confesar a los sacerdotes. Bueno, este documento de la juración incluía todos estos puntos. Como vemos, ¿no? Si alguien hubiera creído, era un luterano, un husita, un wyclifita, un menonita, etc., y había creído en la escritura tal como está, y luego decía lo contrario, eso era traicionar a Cristo, traicionar a su palabra, y hacer caso de las imposturas humanas de un grupo religioso. Si bien salvaba la vida temporalmente, pero su vida eterna sí estaba condenada. Bien, entonces, esos son todos los puntos, ¿no? Por último, reconozco en la Iglesia Católica y en sus pastores autoridad para fulminar las censuras de excomunión, mayor, menor, con las que sepan a los fieles contumaces del gremio de la Iglesia o de la participación de los sacramentos, de entredicho con lo que priven a los lugares, las personas de la celebración de los oficios divinos, de la administración, de los santos sacramentos, de la entrada a la Iglesia, de la sepultura eclesiástica, reconociendo todas las demás censuras y penitencias espirituales que la Iglesia impone a los contumaces para su corrección, por legítimas y justas, las que protesto sujetarme y obedecer si fuese infiel a la confesión de la fe que acabo de hacer y apuración de los errores de que por la divina misericordia he salido y entrado a la Iglesia Católica. Amén. Bien, entonces, ya hemos visto
de qué se trata ese documento de abjuración. Por eso dicen, no, las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos, ¿no? Si usted acepta la verdad y luego por la persecución, luego porque lo martiricen, luego porque lo persigan, lo calumnien, lo difamen, lo injurien, le quiten sus bienes, usted se quiere retractar, ya sabe lo que tiene que retractarse. Que el Señor nos proteja de llegar a semejante acto de cobardía, ¿no? En cierta oportunidad, el amigo de Juan Jos se retractó, pero luego se arrepintió y dijo, no, no puedo traicionar a Cristo ni traicionar a un amigo como fue Juan Jos. ¿Y qué prefirió? La muerte. ¿Vean? Bueno, ahí está el documento al final, Arequipa, agosto 4 de 1800, Arequipa, agosto 4 de 1863. Sin más, de Pedro José Chávez, que era el sacerdote, Carlos Guillermo Alejandro, que era el penitente, el solicitante. Ahí está el libro también, lo pueden ver, textado Arequipa y Mostajo, Juan Guillermo Carpio Muñoz, páginas 115 a la 119. Bien, entonces, etapas de la vida republicana del Perú. Vamos a ver rápidamente. Entonces hemos visto que la república es una forma de gobierno en la que la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder político solamente a través de sus representantes. Se rige por una constitución que suele garantizar la separación de poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Vamos a ver la religiosidad durante la República y en esta oportunidad vamos a ver la Constitución peruana de 1933. En ese tiempo hubo libertad de conciencia y religión, se respetaba la libertad religiosa para todos por igual. Vamos a ver, estamos viendo leyes dominicales. El periodo comprendido 1933 hasta el 2000 es el periodo de democracias, dictaduras y reformismos. La Constitución de 1933. Esta Constitución peruana, oficialmente Constitución Política del Perú, fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, Luis Sánchez Cerro. Bien, esta fue aprobada por el Congreso Constituyente presidido por Clemente Revilla, promulgada por Luis Manuel Sánchez Cerro, ¿no? Presidente constitucional de la República. Contiene 236 artículos y 9 disposiciones transitorias y su vigencia se dio el 9 del 4 de 1933 al 28 de julio de 1980. Aquí vemos en el capítulo 1 de esta Constitución, en las garantías constitucionales, en el artículo 59, mire, dice, la libertad de conciencia y de creencia es inviolable. No será perseguido por razón de sus ideas. Bueno, a la sazón, en ese tiempo se les podía hacer creer pues eso, ¿no? Claro que nadie puede entrar a tu conciencia, no la van a poder violar tu conciencia. Y tu creencia tampoco, porque es inviolable, porque ahí está dentro tuyo, ¿no? No nos han dicho nada nuevo con eso. Entonces no nos han asegurado la libertad religiosa, ni de cultos con ese artículo de la Constitución de 1933. Entonces, seguimos hablando de qué, vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de algo subjetivo que tiene que ver con el fuego interno del ser humano, ¿no? Entonces, hablar de la libertad de conciencia es algo muy, muy interno. Bien, ahora, hablar de las creencias. Claro, cuando hablamos de conciencia, nosotros tenemos una conciencia para poder determinar y emitir un juicio. ¿Y en base a qué determinamos ese juicio? En base al conocimiento. Sin conocimiento no podemos emitir un juicio ni verdadero ni falso. Será un juicio errado, ¿no? Entonces, la conciencia nos va a poder ayudar a determinar qué está bien y qué está mal. Poder diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, se garantiza, dice, la libertad de conciencia. Bueno, ¿qué conciencia? ¿Qué conciencia? ¿Religiosa, política, social, civil? No nos están diciendo nada con eso, ¿no? Quizás un avance sería para los religiosos de ese tiempo, pero ahora nosotros vemos, no, eso no está claro. Ahora, se garantiza también la libertad de creencia, son inviolables, claro, son inviolables la libertad de conciencia y de creencia, a no ser que hayan equipos de avanzada que puedan penetrar hasta nuestra conciencia y saber lo que hay en ella, ¿no? Bueno, las creencias son estados de la mente en los que un sujeto supone que algo es verdadero o probable, pero se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones.
Hay desacuerdos sobre cuáles son las características esenciales de las creencias. Los representacionistas, por ejemplo, identifican creencias con actitudes proposicionales, ansían representaciones, mientras que los funcionalistas ven su papel causal como esencial y los interpretacionistas se centran en la dependencia de la interpretación de otra persona. ¿Ya? Entonces, la palabra creencia sugiere una acción de poner el corazón, la creencia en algo, es decir, depositar la confianza, la fe o el afecto en una idea, pensamiento, proposición, que no siempre requiere una demostración rigurosa. Creencia en que soy un árbol, no sé, que soy una pared, una flor, un león, un gato, ¿no? Esa es una creencia. Puede ser, es inviolable esa creencia, ¿no? Ahí adentro está, en tu foro interno, es inviolable. Bien, entonces, ¿qué más nos dice el título 14 de esta Constitución? Dice, el artículo 233, miren, respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión católica, apostólica y romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. El Estado, bueno, vamos al artículo 232. Respetando los sentimientos de la mayoría nacional. Interesante, porque en ese contexto de tiempo, para el año 1933, no se respetaban ahí los pensamientos ni los sentimientos de la mayoría nacional, ni mucho menos se respetaban ciertos derechos políticos y libertades políticas. Para la mayoría nacional, que en su mayoría pues era gente analfabeta, gente a la cual se le decía indígenas, no, respetando entonces los sentimientos de la mayoría nacional, si ellos la mayoría no podían ni siquiera votar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una imposición. El Estado y la sociedad tienen que estar de acuerdo para crear una ley, pero aquí no estamos viendo eso, dice respetando los sentimientos de la mayoría nacional. ¿A través de qué podemos saber esto? ¿No? Solamente a través de un plebiscito o a través de un referéndum. Bien, como sabemos, un plebiscito es una forma de consulta popular, directa sobre temas políticos, generalmente planteados como una alternativa entre dos posibilidades, ¿no? Este fue nacido del derecho romano, también ha sido utilizado en la época moderna y contemporánea. Bien, el plebiscito, ¿no? Era un interrogatorio que se hacía a los plebeyos. Entonces, en este caso, este plebiscito se llevó a cabo en el año 1931 para escribir esta Constitución. No, imposible. Imposible, históricamente hablando, si nosotros nos remontamos a ese tiempo, no hace falta profundizar, de navegar pero muy profundo para conocer si hubo o no un plebiscito o un referéndum. No dudo que haya sido así. Vamos a ver rápidamente las etapas del Congreso y sus respectivas constituciones. ¿En qué momento se dio? Vamos a ver. Por algo yo estoy sustentando de que hubo y hubieron leyes dominicales, ¿no? Imposición de parte del poder unido a del poder civil unido al poder religioso. Encontramos, por ejemplo, etapas del Congreso y sus respectivas constituciones, la democracia nominal, que se da en el año 1822 a 1895, nominal de nombre, por algo es la democracia censitaria, que se da de 1896 a 1931, la democracia masculina alfabeta, 1931 a 1955, la democracia mixta alfabeta, 1956 a 1978, y la democracia universal, que se da del 1979, no sabemos hasta cuándo. Cabe añadir que las primeras constituciones y leyes electorales del Perú no autorizan el voto de los analfabetos en ese contexto de tiempo. Sin embargo, señalaron plazos en los que se exceptuaba del requisito de saber leer y escribir, o en su defecto aprobaron el voto de los indígenas y mestizos durante un periodo determinado. Uno de los debates más importantes sobre el voto de los indígenas analfabetos. Bien, entonces, uno de los debates más importantes sobre el voto de los indígenas analfabetos fue el efectuado entre Bartolomé Herrera, obispo de la Iglesia Católica, y Pedro Gálvez en 1849. El primero se oponía, Bartolomé Herrera, se oponía a que se les reconociese tal derecho, mientras que el segundo,
Pedro Gálvez, era fervoroso partidario del mismo. En realidad, el voto de los analfabetos fue más nominal que real y estuvo vigente hasta la Constitución de 1860. La ley electoral de 1890 lo abolió. Bien. Por último, la ley de reforma electoral de 1896 excluyó a los analfabetos de los procesos electorales. Entonces ejercen el derecho de sufragio los peruanos mayores de 21 años o casados que no hayan llegado a esa edad, que sepan leer y escribir y estén inscritos en el registro cívico de su domicilio. Cosa, bueno. Ahora, viene la siguiente constitución, la censitaria. Este periodo abarca desde la denominada por Basadre, República Aristocrática, hasta la culminación del oncenio leguista. La hemos denominado democracia censitaria porque se establecieron como base del mecanismo de sufragio los censos o padrones de contribuyentes. Las atribuciones otorgadas en las juntas de registro a los mayores contribuyentes obedecieron, según se aseveró, a que entre ellos vivía la ciudadanía de mayor cultura en un país de tantos desniveles y porque se presumía que habían de ser amantes del orden y de la juridicidad. Resulta obvio observar ahora pues, que era un modo de consolidar el predominio de quienes ostentaban mayor fuerza económica. O sea, no era el sentimiento de la mayoría nacional, sino de fuerzas económicas. Pero vamos. Siguiente, veamos la positiva, la proyectamos por favor, ahí está, la democracia censitaria es esa. Ahora vamos a ver, y esa es la que justamente implica a la Constitución de 1933, porque en 1931 se escribió ese texto constitucional, ¿no? Y el artículo 232 que estamos viendo, que la mayoría, respetando el sentimiento de la mayoría nacional, se reconoce a la Iglesia Apostólica, Católica y Romana como la oficial del Perú. Pero miren, ¿cómo puede ser esto? Si en ese tiempo se tuvo más en cuenta las atribuciones otorgadas en las juntas de registro de los contribuyentes y no otra cosa. Y bueno, y quienes ostentaban mayor fuerza económica eran los que tenían derecho a votar. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, mire, la democracia masculina alfabeta, la reforma electoral llevada a cabo otorgó a los comicios garantías hasta entonces desconocidas sobre la base de la organización de un verdadero registro electoral y la eliminación de los privilegios de los grandes contribuyentes. Sin embargo, mantuvo excluidos del juego democrático a las mujeres y a los analfabetos. Entonces, cuando hablamos de mayoría, de los sentimientos de la mayoría, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Ya saben, son a quienes a los que ostentaban mayor fuerza económica. Pues yo, lo único que aquí estoy presentando, estoy viendo, estamos demostrando que las leyes dominicales, ¿cómo se dieron? ¿No? Unidos ciertos poderes, ¿no? Unidos ciertos poderes favorecen a un grupo religioso. Bueno, pues estamos mal. Bien, luego viene la democracia mixta alfabeta, ya nos dice mucho esto, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX, bajo el impulso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y de las nuevas ideas en torno a la igualdad de derechos y deberes de las personas de ambos sexos, se reconoce a las mujeres el goce pleno del derecho al sufragio y participar como candidatas en los procesos electorales. Así entonces, el 7 de septiembre de 1955, durante el gobierno del general Manuel Aodría, el Congreso de la República, mediante la ley número 12391 o 12391, como usted prefiera, otorgó la ciudadanía a las mujeres mayores de edad que supiesen leer y escribir. De este modo, a través de dicha ley, el Congreso modificó la Constitución política entonces vigente, la de 1933. Con ello se amplió la participación del electorado, el cual se duplicó, y así el Congreso alcanzó una mayor y mejor representatividad, ¿no? Por ciertos intereses también, ¿no? Y la última, la democracia universal, la primera constitución, bueno, recién podríamos decir ahí que con la Constitución de 1979 podríamos decir, respetando los sentimientos de la mayoría nacional, porque aún así tendríamos que pensar en un plebiscito general, para decir los sentimientos de la mayoría nacional. Bien, y aún así no se debe legislar a favor de ninguna religión, así sean los sentimientos de la mayoría nacional, porque esto que va a crear oposición. Tienen derecho de votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad
civil de acuerdo a la democracia universal. Bien, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. Bien, entonces el voto es personal, es igual, es libre. ¿Por qué tenemos que repasar esto, estas etapas del Congreso y las constituciones? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo es esto posible. Entonces, a través del tiempo se ha venido haciendo la religión católica apostólica romana, se ha venido haciendo tradicional, pero no porque la mayoría del pueblo así lo haya decidido, sino porque ha sido una imposición de determinados grupos de poder, nada más. Yo sé que a lo mejor no les va a gustar a muchos, no sé, solo Dios que me proteja, pero es la verdad. Bien, en realidad nuestra actual constitución política, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático de 1993, amplió la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante el referéndum. Bien, la iniciativa legislativa, la remoción, la revocación de autoridades, pero ese referéndum, ojo, se dio para otros fines, no fue para un cambio de la Constitución de 1979 a la que hoy actualmente nos rige. Pero bueno, un referéndum. Pero no hubo un plebiscito para preguntar a la mayoría nacional acerca de sus sentimientos si querían que la religión católica apostólica romana fuera la oficial. Que eso nos quede claro. Entonces, estamos viendo, respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la religión católica, para que sea realmente justo tanto la sociedad en su conjunto como el Estado tiene que estar de acuerdo. Porque si impone nada más el Estado, ya no estamos hablando de democracia. No. Bien. Bueno, entonces dice, el Estado protege la religión católica, apostólica, romana. Las demás religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Las demás gozan de libertad. Ya, para que no me molesten, gocen pues de su libertad, de sus respectivos cultos. Pero hay que aclarar bien esto. Bien. Bueno, el Estado ejerce el patronato nacional conforme a las leyes y las prácticas vigentes. Y porque esto está también mal. Como decía ya, para que se callen, ya vamos a seguir dándose el patronato a las autoridades del Estado peruano. Mal, porque si una religión acepta esto, está traicionando a Cristo si dice ser cristiana. Porque el Estado y la Iglesia deben estar totalmente separados. ¿Bien? Entonces, el Estado, como el gobierno, deben estar al margen de ninguna religión, ya sea protestante, musulmana, católica, etc. Entonces, muy mal, el texto dice, no os unáis con los incrédulos, los políticos no tienen visión espiritual, si no leen la Biblia. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo a la misma Biblia, y no esperar la interpretación de un grupo de dirigentes, sea cual fuera la religión. Bien, entonces, este punto de la Constitución, del artículo 233, dice, el Estado ejerce, el artículo 233 de la Constitución de 1933 dice, el Estado ejerce el patronato nacional conforme a las leyes y a las prácticas vigentes. Pero ahí se debió haber luchado, ¿por qué la Iglesia le cede el patronato al Estado? Esto me recuerda a la experiencia que vivieron dos mujeres frente al juicio de Salomón. Como ya no puedo sostener esto, entonces ya, que partan al niño en dos. No, estamos mal. Mire qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y subsiguientes. Dice, conocemos la historia brevemente, dos mujeres de vida mala, tenían sus hijos y una de ellas se durmió sobre él y asfixió al niño y producto de ello muere el niño. Entonces, mientras la otra dormía, la madre del niño que vivía, se toma al niño vivo y le coloca al niño muerto. Entonces la mujer, la madre, se da cuenta al día siguiente de que ese niño no es de ella. Entonces empieza el conflicto, no se pudo solucionar y este conflicto llega hasta Salomón. Entonces una decía, es mío, no es mío. Y bueno, entonces el rey, ¿qué dice? Primera de Reyes 3:24, y dice, desde el 23 vamos a leer. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tú es el muerto. Y la otra, no, más es el tuyo el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Voy a leer también de la versión Nácar Colunga.
Tomó entonces el rey la palabra. La una dice, bueno, y añadió, traedme una espada. Trajeron al rey la espada. Un clic más. Y añadió, traedme una espada, y trajeron al rey la espada. Y él dijo, partid por en medio al niño vivo, y dad la mitad de él a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el niño vivo, dijo al rey, pues se le conmovían todas las entrañas por su hijo, oh señor rey, dale a esa el niño, pero vivo, pero no le maten. Mientras que la otra decía, ni para mí ni para ti, que le partan. Entonces él dijo el rey, dad a la primera el niño vivo, sin matarle, ella es su madre. Todo Israel supo la sentencia que el rey había pronunciado, y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se haya cedido el patronato? Si tienen a Cristo como su cabeza, ¿cómo le van a dar la posibilidad de que el Estado, políticos, elijan a sus autoridades religiosas? Cosa que así no se ha dado, ni siquiera en el Concilio de Jerusalén. ¿Quiénes tenían que elegir? Los que conocían la palabra, todo el Antiguo Testamento, los que conocían la voluntad de Cristo, no cualquiera. Podrían elegir a dedo de acuerdo a sus propios intereses. Cosa que, bueno, estamos viendo pues en esa Constitución no estaba bien. Por eso sabemos que en esos días también hubo una ley dominical, porque se imponía a observar un día y leyes que Dios no había establecido, ayudados obviamente por el poder político. Y vamos a ver, para concluir, un poco de cronología comparada. Mientras eso estaba ocurriendo en el Perú, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo? Miren, en el siglo XX, en la primera mitad, la Iglesia Católica y los católicos en los Estados Unidos luchaban porque sus dogmas crecieran en la nación norteamericana. 1914, 1920, a 1920, hay una reacción frente a la situación crítica hecha a la Iglesia Católica y México. 1917 a 1918, la Iglesia Católica estadounidense y la participación de los Estados Unidos en la Guerra Mundial con sus consecuencias institucionales y político-morales. Nueva legitimidad del catolicismo americano, sus buenas relaciones con el gobierno. Miren lo que se viene dando. Por algo... en estas guerras ningún cristiano debía participar, ¿no? Por algo se escribió, no vayáis a la guerra, fue para ese tiempo, ¿no? 1924, en los Estados Unidos, para la mayoría protestante, la Iglesia romana sigue siendo un cuerpo extranjero. 1924, en los Estados Unidos, para la mayoría protestante, la Iglesia romana sigue siendo un cuerpo extranjero, ajeno, en vía de integración. Para la mayoría protestante del país, la Iglesia Católica es romana, ligada a una potencia extranjera, mítica, Roma, a un monarca absoluto, el Papa, cuya cosa incomprensible, inadmisible para una nación nacida republicana. Eso se estaba dando en los Estados Unidos de Norteamérica, mientras en el Perú ya estamos viendo que ya se estaba preparando una constitución, ¿no? Que se termina de escribir en 1931 y se pone en vigencia en el año 1933. Como una cruzada moderna en Estados Unidos, ¿no? Trayendo inmigrantes a los Estados Unidos para sembrar sus ideas. 1860-1825. El catolicismo era considerado como una amenaza tiránica para la libertad americana. John Needham, al estudiar de manera registral el nativismo americano, demuestra cómo el católico era considerado como extranjero definitivo y por definición. Entonces, ¿quiénes eran los considerados enemigos extranjeros en Estados Unidos? Los católicos, ¿no? Pues de acuerdo a la historia, no porque yo lo diga. 1928, al escoger el Partido Demócrata como candidato presidencial al irlandés católico Alfred Emmanuel Smith, provocó una oleada de anticatolicismo. Además, los Native Americans, o los nativos americanos, no se habían repuesto al trauma de la revolución bolchevique y se sumían en miedo al papismo y al romanismo. No vaya a ser que nos imponga lo mismo que esa ideología bolchevique. Ellos tuvieron miedo de eso, ¿no? Cuidado con el romanismo también. Lo veían como enemigo al romanismo. Pero hoy, claro, han cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque a través de la enseñanza, de la educación, en las instituciones educativas en los Estados Unidos se ha venido cambiando. Bueno, 1928, los miembros del Ku Klux Klan presumían orgullosamente de su anticatolicismo y de sus cruces de fuego. Claro, ahora
Son como una especie, lo ven como una especie de terrucos, ¿no? Terrorismo. Bueno, 1926 a 1929. Hay un gran enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el Estado de México, la famosa Cristiada, los arreglos de junio de 1929. 1932 a 1938. Hay un conflicto que en los Estados Unidos responde a la primera y a la segunda presidencia de F.D. Roosevelt. Bien, por ejemplo, hablando del año 1929, Alfred Emanuel Smith era un católico. Para ese tiempo, la población estadounidense, en su mayoría, no querían aceptar un católico, ¿no? Pues esto provocó entonces una oleada de anticatolicismo. En los últimos años se ha probado que el pensamiento católico ha crecido mucho en Estados Unidos, lo cual nos hace pensar que lo que escribió Helen G. White, de que se impondría una ley dominical en los Estados Unidos y que se aprobaría y se protegería las instituciones de la Iglesia Católica a través de la Constitución y demás leyes, entonces la vemos más cerca, ¿no? Entonces hay una ventanita por ahí, por favor. Entonces, 1932 a 1938, conflicto que en los Estados Unidos corresponden a la primera y a la segunda presidencia de F. de Roosevelt. Ahí está. Muy bien. Por aquel tiempo había, ¿no?, el temor, el llamado temor rojo. Es un temor, es una forma de pánico moral provocado por el miedo al surgimiento supuesto o real de ideologías de izquierda en una sociedad como fue la idea de los bolcheviques, ¿no? Dijeron, sí, no va a decir que como el bolchevismo trajo tanta desgracia, no va a decir que el romanismo también. O sea, no habían superado ese trauma en los Estados Unidos. Entonces, como sabemos, como tal, ¿no?, los bolcheviques, de acuerdo a Wikipedia, nos dice como tal, gran parte de la revolución bolchevique fue financiada por ciudadanos privados y empresas de Nueva York y Alemania. También existen pruebas extraídas de las memorias de Trotsky de que individuos y empresas británicas también ayudaran financieramente a los bolcheviques. Bueno, no, solamente para que entendamos un poquito y recordemos. Bien, entonces, de verdad que hay mucho todavía aquí que tenemos que ver. Hay mucho más. Eso, hablando acerca de la Constitución de 1933, esa Constitución de 1933 en realidad no respetó el sentimiento de la mayoría de los peruanos. Imposible, no se respetaban los derechos políticos, no tenían derecho a votar las mujeres, ni los analfabetos, ¿no? Y algunos grupos también, grupos de ciudadanos, de la población. Pero sí se acepta a una religión y al aceptar una religión se protegen todas sus instituciones. Entre esas instituciones encontramos el día domingo como observancia. Y no se aceptaba fácilmente, no se aceptaba la creencia de los protestantes. Es por eso que vamos a ver a la siguiente, que veamos de la siguiente Constitución, vamos a ver qué más ocurrió, porque a lo mejor no se desempolva mucho de la historia en cuanto al ámbito religioso, pero es algo que debiéramos. ¿Por qué? Porque ambos poderes, tanto el político como el religioso, siempre han estado presentes en medio de la política, en medio de la realidad de un pueblo. Muy bien, queridos amigos y hermanos que me han oído durante estos minutos, es mi deseo y oración que ustedes hayan logrado captar, entender y por lo menos despertar a su curiosidad para que vayan y vean si estas cosas son así. Mi objetivo, mi propósito es demostrar que aquí en el Perú las leyes dominicales vinieron con la conquista y han continuado a lo largo de estos 4, casi 5 siglos. Y que solamente se está esperando un decreto que se dé en los Estados Unidos y una ley dominical para que como efecto dominó se venga sobre todas las naciones LATAM. Entonces, no pensemos que no va a ser así, porque tarde o temprano las leyes dominicales se darán porque la profecía lo dice. Nos guste o no nos guste, solamente lo que hacemos es ver si pues efectivamente ya existen. No es de decir cuando vengan las leyes dominicales. Las leyes dominicales ya están hace rato en el Perú. Hace rato, igual que en Estados Unidos. No sé si en otros países tendrían que investigar cada uno, ¿no? Pero escuché por ahí a un ministro X decir, cuando vengan las leyes dominicales, no sé de qué país era ese ministro, pero acá en el Perú es así, en Estados Unidos es igual. Bien, entonces vamos a concluir este segmento y para ello les pedimos por favor ponerse de rodillas, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos, porque a través de tu palabra podemos entender muchas cosas, que la palabra tuya profética se cumple. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y comprender más de esto, y que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, y entregamos siempre nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, selle, Señor, este segmento con tu Santo Espíritu y tu aprobación. Y te pedimos también que quedes con nosotros en este largo día de Shabbat, con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, no se desenganchen de este canal, denle un like y continúen con nosotros porque todavía tenemos una gran programación. Tengan un excelente día. Some